Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Del libro primero de los Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. En concordancia con el audio, o los audios que escuchábamos inmediatamente anterior, queridos hermanos, aparece la respuesta de Dios a esa hermosísima plegaria de Salomón a Dios en el momento de la consagración o dedicación del templo y de la casa de Dios al nombre poderoso de Jehová. Y sobre esta respuesta quiero, antes de reflexionar en 3 ideas en particular, hacer un contexto sobre algo que nos narra a nosotros el fragmento de la palabra de Dios. En algunas otras ocasiones hemos hablado de lo que es un anacronismo. Un anacronismo es una afirmación sobre situaciones de otro tiempo. Yo les ponía el ejemplo. Es como cuando yo, Alexander, me ponen a hacer un trabajo sobre el Distrito Capital de Bogotá y en algún momento sobre el Distrito Especial de Bogotá, sobre Bogotá en la década de los 80, y en algún momento se me pasa y yo hablo del Transmilenio y hablo de la construcción del metro y cometo por ahí un desliz y escribo Bogotá, Distrito Capital. Y alguien dirá: bueno, ¿y por qué Alexander en la década de los 80 está hablando del Transmilenio y del metro, la construcción del metro y del Distrito Capital, si en la década de los 80 Bogotá era distrito especial y no había nada de eso? Eso es un anacronismo, queridos hermanos. Aquí en este texto sucede algo similar. En los audios anteriores o en los fragmentos anteriores de la palabra de Dios, nos narraba la Biblia cómo Israel estaba muy bien, tenía una solvencia en cuanto a los recursos, paz, estaba extendido, estaba muy bien el pueblo de Israel. Acababan de dedicar su templo con una multitud impresionante de sacrificios animales. Es decir, Israel estaba bien. ¿Por qué entonces aparece en el texto esta, entre comillas, como amenaza y mención de idolatría? Sí, pareciera que en las últimas décadas el pueblo de Israel se había apartado de todo eso y estaba muy juiciosito y muy fiel junto al Señor. Recordemos, queridos hermanos, que esto que nos está narrando el texto ocurrió hasta el siglo X a.C., pero que el texto fue escrito entre los siglos VI y VII a.C.,
justo en una época en la que el pueblo de Israel había caído en una idolatría impresionante y en el que la amenaza del castigo divino se hacía sentir llegando desde el norte y desde el oriente, en dos enormes reinos que acabarían con Israel y que destruirían el templo. Por eso aquí el fragmento lo menciona. Es como si los escritores de este primer libro de los Reyes estuvieran diciendo: sí, sabemos que ustedes se están portando muy bien, pero les advertimos que más adelante les va a pasar esto por haberse apartado ustedes de Dios. Y ellos dirán: pero ¿cuál que nos apartamos si estamos muy juiciositos? No se preocupen, que más adelante van a torcer el camino. A eso se refiere este anacronismo, esta mención de situaciones de una época en una época distinta. Ahora bien, vámonos a las 3 ideas principales que quiero yo invitarlos que reflexionemos de este texto. Y son 3 expresiones que Dios le dice a Salomón en esta aparición, según el texto, igual que la primera, entonces en sueños. Primera expresión: si anduvieres delante de mí en integridad de corazón. ¿A qué se refiere la integridad del corazón? Se refiere a que se mantenga una sola postura y esa única postura se perpetúe, a que el corazón de Salomón y del pueblo se aferre y no se suelte y no cambie de parecer junto a Dios o de sentir respecto de Dios. Eso les dijo a ellos, eso nos dice a nosotros. Si tú, hijo mío, si tú, hija mía, andas delante de mí en integridad de corazón, mis ojos y mi corazón estarán sobre ti todos los días. Segunda idea: en equidad, igualdad, que todos estén iguales debajo de los ojos de Dios. Ay, Dios mío, qué pecado tan grande en el que estamos. Qué mundo tan inequitativo en el que estamos, en el que algunos tienen mucho y otros no tienen nada, en el que algunos votan por votar y otros mendigan lo que se vota. Qué pecado el que clama justicia de la tierra al cielo, y qué pecado el que, tengo que decirlo, los gobiernos participan gobernando solo para unos, de manera inequitativa, olvidando y pasando por alto a los menos favorecidos, llenándose la boca a los gobiernos diciendo: estamos ayudando a los pobres, pero con migajas, mientras que para ellos abunda, sobreabunda y sobra hasta para robar. Tercera expresión: haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Obedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A eso se refiere. Ya lo hemos dicho en algún momento. Cuando Dios nos dice obedezcan mis mandamientos, no se está refiriendo solo a aquellos que nos aprendimos nosotros, y tengo que decirlo, nos aprendimos mal. Nos los enseñaron mal. Por ahí hay un hito que no lo mencionan y es clave. Ay, Diosito. No se refiere solo a esos mandamientos, se refiere a todo lo que la Biblia, desde el primer hasta el último libro, enseña. ¿Cuál es el estilo de vida del hombre y la mujer que cree en Dios? ¿Cuál debe ser la manera de comportarse? Todo esto que hemos venido haciendo nosotros. De cada fragmento de la Biblia, ¿qué me enseña? ¿Qué me pide Dios que haga? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Si vivimos de acuerdo a eso, practicando la justicia de manera que haya una mayor equidad y con un corazón firme, aferrado en su sentir para con Dios, Dios bendecirá. Pero si no, ya escuchamos las advertencias. Ya escuchamos, y peor aún, llegará el día en el que Israel se burla, y así fue. Los otros pueblos lo verán y miren, allá,
los grandotes, los que reinaban toda esta tierra, los que tenían provisiones hasta para dar y convidar, los que habían edificado palacios y un templo impresionante forrado por dentro en oro. Miren, ahí están las ruinas, no quedó nada. Hermanos, que nunca nadie tenga que decir, viéndonos a nosotros, se apartó totalmente de Dios y hoy solo son despojos. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén. Al taller del